Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Antes de entrar en materia, aprovecho para desearles una muy feliz Navidad y un próximo 2018 lleno de cosechas positivas. En esta ocasión, repaso la importancia de los componentes del marco legal y normativo en México y su implicación directa en los sistemas de gestión en la empresa. En una gran cantidad de ocasiones he podido dar cuenta cómo la empresa emprende un camino en pro de la prevención de riesgos laborales con una serie de prácticas y procedimientos corporativos, dejando de voltear a ver la importancia de los detalles que hay en el marco antes referido. Agradezco tu atención. Comencemos. Son diferentes entidades las que están involucradas en la absorción de los requisitos y la demostración del cumplimiento. En obvia relevancia tenemos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por sus siglas STPS, quien es la encargada de ordenar las medidas de seguridad e higiene para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento. Establece también la coordinación necesaria con la Secretaría de Salud, por sus siglas SS, y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS, para la elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir enfermedades de trabajo o accidentes. Es importante señalar que tanto la Secretaría del Trabajo como el Instituto Mexicano del Seguro Social en muchas ocasiones comparten sus bases de datos con indicadores y demás asuntos relativos a el patrón. La Secretaría de Salud, como ya lo decía, por sus siglas SS, pone en prácticas medidas tendientes a conservar obviamente la salud y la vida de los trabajadores en el campo y la ciudad, la higiene industrial, con la excepción de lo que se relaciona con la previsión social en el trabajo, que en este caso pues la realiza el IMSS. La SS tendrá a su cargo establecer los criterios de uso, manejo de sustancias, maquinaria, equipos y aparatos con objeto de reducir los riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto, poniendo particular énfasis en el manejo de las sustancias y pues obviamente de las fuentes. La Secretaría de Salud o el sector salud también llevará a cabo programas tendientes para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. En todo aquello donde exista un contrato de trabajo, lo hará en forma coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y hay que recordarlo, todas las entidades de salud y las entidades del trabajo, como es la Secretaría, siempre van a guardar una correlación muy particular. Otra de las entidades involucradas pues es la Semarnat, ya que quienes realicen actividades altamente riesgosas deberán de formular y presentar a la Semarnat un estudio de riesgo ambiental, así se llama, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de otras entidades del gobierno federal los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos definidos en la ley. Esto hay que recordar que más adelante en el control de una emergencia, por ejemplo, o en la identificación de riesgos, pues hace muchísimo sentido. Aquí aparece un protagonista estelar, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS, lo habíamos dicho. El instituto está facultado para proporcionar los servicios de carácter preventivo a través de procedimientos de alcance general para todos los que recurren al seguro, patrones y trabajadores, con el objeto de evitar la realización de riesgos de trabajo entre la población asegurada. Se coordina, como ya lo habíamos comentado, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de la representación de las organizaciones del sector social y privado, con el objeto de realizar programas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Hay que recordar que el IMSS lleva una carga importante de gestión con las enfermedades, incapacidades, altas médicas, calificación de riesgos de trabajo, etcétera, etcétera. Y justo para terminar, las entidades involucradas, pues obviamente tenemos a Protección Civil, y ellos coordinan mecanismos tanto preventivos como reactivos para proporcionar auxilio, esto es, respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados, públicos o privados, o por las unidades internas de Protección Civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables.
Es importante mencionar que hay una gran cantidad de requisitos que sustancialmente se encuentran compartidos entre STPS y Protección Civil. Es decir, también aquí obviamente hay mucha concurrencia. La visión que quisimos poner en este material es la de los principales actores. Sin duda, cuando la revisión del marco legal y normativo se incremente a los niveles estatales y municipales, bien pudiera añadirse más partes interesadas. Se recomienda ir a fondo. De lleno en el marco legal tenemos una marcada concurrencia en lo que respecta a las leyes laborales y en materia de la salud. Ya lo veíamos antes con los involucrados. Dichas leyes tienen, en la mayoría de los casos, sus propios reglamentos. Ello es muy importante para tener un panorama práctico y amplio de la aplicación. Destaco en la lámina la importancia de la Ley de Planeación, que establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de esta, las actividades de la Administración Pública Federal. Especialmente en las grandes empresas, a partir de esta ley, podemos identificar otros vectores o otros programas que nos puedan ayudar en la empresa. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí se establecen las bases de organización de toda la Administración Pública Federal para el ejercicio de las atribuciones. Aquí obviamente se le da juego a todo el mundo. Después viene la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Establece las bases para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que se ejerce la soberanía y jurisdicción. Entonces, en la lámina pasada veíamos a los involucrados y aquí los instrumentos con los cuales esos involucrados pues hacen acto de presencia. Seguimos con la Ley de Protección Civil, que establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil, con la participación de los sectores privado y social. Recordemos que en la Ley de Protección Civil está que tenemos que hacer un plan de protección civil. Mucha atención. Seguimos con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, donde se establece el Sistema General de Medidas en materia de normalización, certificación, acreditación y verificación, así como fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas. Esta ley es muy importante porque incluso toca temas de cómo internacionalmente México toma un papel de homologación en ciertos aspectos. Muy interesante. En obvio sentido de aparición y de relevancia está la Ley Federal del Trabajo, donde aquí se norma el derecho al trabajo, se rigen las relaciones laborales para conseguir un equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente. Y hay una carga particularmente extensa, obviamente, a los patrones, pero también a los trabajadores. En ese sentido de aparición de instrumentos legales está la Ley General de Salud, pues que reglamenta el derecho a la salud en términos del artículo 4 constitucional y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Está la Ley del Seguro Social, que regula las prestaciones en materia de seguridad social que se proporcionan a los trabajadores asegurados y pensionados en función de su régimen laboral. Aquí esta ley de Seguro Social y su reglamento, que ahorita vamos a ver más adelante, forman parte crucial para ser revisada en nuestro sistema de gestión. Se dicen cosas sumamente interesantes e incluso aquí pudieran llegar a afectar hasta los indicadores. Es decir, podríamos adoptar en la empresa los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso para llevar esa correlación sana entre yo digo que mejoro y evidentemente el IMSS también se nota la mejora bajando las cuotas, ¿no? Entramos a los reglamentos y está el reglamento de prestaciones médicas del IMSS, que establece las normas para la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes del IMSS en lo que concierne al seguro de riesgos de trabajo, invalidez y vida,
y de enfermedad y maternidad. También tenemos el reglamento interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establece el ámbito de competencia y organización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como delimita las facultades del titular y de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados que le apoyan para el desarrollo y el desahogo de los asuntos de su competencia. Tenemos también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un actor muy protagónico y aquí se establecen las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo con el fin de contar con las condiciones para prevenir riesgos de trabajo y garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en un entorno que asegure su vida y salud, en concordancia con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo que ya mencionamos por allá arriba. Tenemos evidentemente un reglamento que es el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. Aquí es cuando ya no hicimos la tarea y obviamente aquí se reglamenta la Ley Federal del Trabajo en relación con los procedimientos para promover las bases y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones en los centros de trabajo. Hay que recordar que recientemente la Ley Federal del Trabajo fue modificada y uno de los aspectos principales que se modificaron fue justamente los importes, los montos de sanción. La aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Como se puede notar, tenemos a los involucrados, tenemos a las leyes, tenemos a los reglamentos, y hay mucho que estudiar, porque evidentemente en nuestro centro de trabajo bien merece que nos metamos en esos rincones y no simplemente nos conformemos con una manera de administrar una bolsa de requisitos sin entender con la debida prudencia cada uno de esos requisitos. Ahora, revisando el componente normativo, tenemos varios datos importantes. El primero de ellos es que las normas oficiales mexicanas que han sido emitidas por la STPS se dividen en aquellas que son de seguridad, y son 13, de salud, y son 8, y de la organización, que son 6. Estos 3 tipos de normas, 27 en total, son obligatorias en todos los casos. Posteriormente existen 8 normas más que se denominan específicas y que básicamente regulan ciertos sectores productivos, como por ejemplo el de la construcción con la NOM 031. Para terminar, hay 6 normas más relativas a productos y muy enfocadas a los estándares de calidad. Es vital realizar la revisión de los detalles de las normas, pues aquí vas a encontrar requisitos muy puntuales y el procedimiento para cumplirlo. Justamente tu sistema de gestión debe obligar a que las prácticas mínimas sean las dispuestas en estos requisitos. Te he dejado los datos en la lámina del asistente de asignación normativa que promueve la Secretaría del Trabajo, llamado ASINOM, donde por medio de una serie de preguntas y reactivos puedes identificar meticulosamente los requisitos, que te recomiendo ampliamente que lo hagas, ya que funcionando con esta herramienta puedes comparar o contrastar los procesos de tu empresa y con ello asegurarte que tu gestión cubre todos los parámetros preventivos. A manera de resumen, el marco legal es abundante pero muy claro. Así pasa también con las 41 normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los requisitos pueden llevarse de inmediato a la implementación. Vamos a estudiar la estructura que suelen seguir las normas oficiales mexicanas en este tema, encontrando que hay un objetivo que te indica el por qué y el para qué. Un campo de aplicación que obviamente clarifique el alcance. Una serie de referencias para que tomes nota de otros asuntos que son aplicables. Una serie de definiciones para hablar del mismo lenguaje en cualquier contexto y la indicación clara de las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Esto con el afán de converger en la acción y la atención. A lo largo de los requisitos normativos darás cuenta que hay más o menos 10 tipos diferentes de medidas de cumplimiento. Son las que te pongo en el lado derecho.
Es aquí donde toda la labor de revisión tiene uno de sus puntos más relevantes, ya que en definitiva encontrarás que requisitos muy específicos también tienen una forma esperada por las autoridades para ser presentados. No se trata de trabajar para solamente aferrarte a cumplir exclusivamente la ley, no, sino que este ejercicio te sirva netamente en una prevención donde sin duda en tu empresa puede haber estándares muy exigentes. Solo ten la precaución de contrastarlos con las normas para que estés en correcto, completo cumplimiento. Correlacionando lo anterior y poniendo como base los 6 grandes elementos que aparecen en las normas OSAS 18001 y la NMX AST 001, la existencia de una serie de requisitos generales nos dan el preaviso de seguir los pasos de leyes y normas. Parte de la justificación de la implementación de un sistema de gestión en una empresa, además de la obvia prevención, se encuentra el cumplimiento con las autoridades. La política en sí funge como esa campana y recordatorio unificado para todos. Llama al repaso de leyes y normas. Ojo, si solo unos dan cuenta de esa identificación y se vuelven expertos en identificar, pero no todos, pues va a ser maravilloso. El tema es que el abanico preventivo debe de estar en manos, ojos y oídos de todo el mundo, no nada más de unos cuantos. Recordando que es muy difícil que un sector de la economía se encuentre desprovisto de estándares. Entonces, por política y sana costumbre empresarial, la consulta de todo este marco tiene que ser parte de lo cotidiano. Valiéndome de la lámina y del cuadro de la izquierda, entramos en terreno rojo de advertencia, pues para realizar una planeación que aporte valor, necesitamos de una buena materia prima que se obtiene del análisis previo. De nada sirve pensar que planear es solo el cortar-pegar en los documentos. Los sistemas de gestión bien acervados tienen cada vez más recursos y mecanismos para su actualización y poder enfrentar los riesgos laborales en forma experta y colegiada. Y así poder compartir tal experiencia con la cadena de valor en una empresa. A manera de ejemplo, comento que en la ley mexicana se indica la obligación solidaria. Por ejemplo, los casos de subcontratación, es decir, nos demanda un ejercicio de planeación de la mano con las empresas que están al servicio de la nuestra. Por ello, esa planeación debe ser rica, curiosa, oportuna y bien fundamentada. Una vez puestos esos requisitos y tiempo, vendrá la etapa de implementación y operación. El reto es poner en marcha lo bien planeado. Cierto que en muchos arranques o cambios podemos alejarnos un poco. Sin embargo, una red bien identificada nos dará la trazabilidad para detectar las modificaciones y actualizar lo previsto. Operar en este caso tiene un producto claro, que es evitar incidentes, y 2 subproductos: ir formando hábitos y cultura de prevención, y el segundo, documentar el cumplimiento legal y normativo. Cumplido lo anterior, no solo será meritorio que una empresa pues no tenga incidentes. El valor agregado será ese viaje en cumplimiento, valiéndote del tiempo, la forma y de la oportunidad, para que en el caso de verificaciones de los procesos de control se entienda pues que esté en orden y que me comprenderás que si desde el origen faltaron requisitos, no estuvieron identificados y por lo tanto no están implementados y controlados, pues pudiera haber lagunas importantes respecto a riesgos corporativos en la empresa. Así las cosas cuando toque el turno de la revisión, la verdad es que esta debe de hacerse sobre la base de lo bien identificado. En aquellos casos cuando hasta el final de la carrera se descubre que faltaron elementos y que entonces se asumieron riesgos innecesarios, mi opinión personal es que se abarata la esencia de revisar, prefiriendo lo obvio en lugar de lo profundo. Estoy seguro que en el buceo de lo profundo en materia de leyes y normas obtendrás valiosas cosechas. Para terminar, compartiré contigo un evento que espero no ocurra en tu empresa, pero que explica muy bien la correlación sana que debe de haber entre un sistema de gestión y el marco legal y normativo. Comúnmente los departamentos de prevención de riesgos o de seguridad y salud en el trabajo
llevan estadísticas de control alusivas a la accidentabilidad y gravedad, es decir, número de veces y días perdidos. De ello resultan los indicadores más tradicionales, muchas veces basados en la normativa extranjera. Sin embargo, no se hace un contraste del estado de tales indicadores respecto a los obligados nacionales. Si bien es cierto que en la regulación del IMSS son exigidos anualmente, es recomendable, por lo menos, que existan revisiones trimestrales para usar dicha métrica, me estoy refiriendo a la del IMSS, como semáforo de advertencia. Al llegar el mes de enero, poco o nada se contrasta con los resultados de la fórmula anteriormente referida, es decir, la de los riesgos del IMSS. Incluso en diversas empresas, ese contraste entre el número de accidentes, días perdidos, o incluso el convertible de horas trabajadas a número de personas, difícilmente tiene un punto de correlación. Sin duda, los indicadores de empresa pueden ser elegidos a conveniencia, pero una fórmula como la del cálculo de la prima de riesgo nos da la oportunidad de respaldar los buenos resultados gestionales con ahorros económicos, recordando que es posible bajar hasta un 1% de la prima anualmente. Bien, este tema habla de la importancia de correlacionar las cosas y de esta forma tu sistema de gestión estará mucho mejor, más respaldado en cumplimiento, recuerda, tiempo, forma, oportunidad, cuestiones que orbitan en el buen hacer de la empresa. Agradecemos el favor de tu atención. Compartimos nuestros teléfonos y correo electrónico. Buscaremos tu contacto para presentarte nuestra trayectoria y casos de éxito.